Boston, 1878. En los muros fríos de una mansión que aún olía a duelo y a cera, una joven de 20 años llegó con una valija de cuero y una promesa de trabajo. La casa, imponente y silenciosa, parecía sostener una respiración contenida que no aceptaba intrusos. El aire dentro tenía el perfume de madera antigua, tierra húmeda del invernadero y un leve olor a tabaco que venía del despacho del dueño. Las cortinas susurraban con el viento y los pasos resonaban como confesiones. Elena Ruiz, una joven humilde de 20 años con manos acostumbradas a coser y a cuidar, buscaba un puesto como institutriz que le permitiera terminar sus estudios y enviar ayuda a su madre enferma. Ella traía, además, en el bolsillo, un pedazo de papel doblado con la letra de su padre, que le recordaba que el cuidado era una forma de dignidad. En el invernadero encontró lilas marchitas y una caja con un retrato cubierto. Sin saberlo, su gesto de desempolvar una imagen encendería antiguas lealtades y rencores. ¿Puede un acto de ternura cambiar la historia de una casa que se alimenta de silencios? Quédate hasta el final. Una carta olvidada y un testamento leerán en voz alta lo que muchos intentaron callar. La mansión Valdés estaba en la colina más alta, donde el viento abría ventanas y cerraba secretos. Don Alejandro Valdés, viudo desde hacía 5 años, era un hombre de 47 años con la espalda siempre recta y los ojos como 2 relojes que marcaban la hora del deber. Su apellido estaba asociado a fábricas, beneficencia y reuniones en clubes donde las copas permanecían frías y los saludos medidos. El mayordomo Julián caminaba por los pasillos con una llave en la boca y una mirada que lo había visto todo. La cocinera, señora Álvarez, mantenía el fogón encendido como quien guarda una historia bajo llave. El jardinero, Rafael, hablaba con las plantas como si fueran confesores. Los niños que vivían en la mansión eran 3. Matías, de 8 años, con ojos que registraban las ausencias. Isabel, de 6, que jugaba con puntillas. Y Tomás, de 4, que preguntaba por el porqué de las cosas de una manera que desarmaba la solemnidad de los adultos. La casa exigía respeto, pero también orden. Elena fue presentada en la sala. Don Alejandro la miró sin sonreír y le entregó un libro para que empezara. Sus manos temblaron apenas, pero nadie lo notó, salvo la joven que ya conocía el temblor de las manos esforzadas. La llegada se llenó de conversaciones medidas. «Bienvenida, señorita Ruiz», dijo Julián con una voz que no dejaba entrar la curiosidad. «Gracias, señor», respondió Elena, apretando la correa de la valija. Don Alejandro habló poco. «Cuide de los niños y de la casa», indicó, y la mirada se posó en el retrato cubierto en la chimenea, un retrato que el mayordomo evitó descubrir. Isabel preguntó inmediatamente si la institutriz sabía contar historias. Elena sonrió y la tomó de la mano. Había una. «Ves una casa que parecía dormir», empezó, y los niños se acercaron. En ese primer día, la atmósfera olía a tinta y a pan recién horneado, y el sonido de las hojas del invernadero, al ser movidas por una mano firme, marcó el inicio de una rutina que, por entonces, nadie imaginó que podía trastocar un duelo. En la cena, doña Beatriz Montealegre, hermana de la difunta, llegó con ojos como fríos espejos y palabras cortantes. Su presencia introdujo una tensión que Elena percibió como una piedra en el zapato. Las semanas siguientes se llenaron de pequeños gestos que tejieron lazo entre Elena y los niños. Las clases comenzaron con ejercicios de lectura. Elena se inclinaba sobre las letras como quien atiende a una herida con ternura. Matías tuvo miedo de las sombras en la biblioteca. Ella leyó en voz baja para que el miedo se fuera. «Cuéntame otra vez de la niña que planta flores en la azotea», pidió Isabel con voz de encaje. Elena enseñó a los niños a tallar palitos para jugar, a preparar té de manzanilla cuando el sueño no venía, a oler las hojas de menta y nombrar colores. Cada lección venía acompañada de sensaciones: la textura del papel entre los dedos, el aroma del pegamento, el sabor dulce del pan con mantequilla en la merienda, la voz del viento que colaba por las rendijas. Los criados observaban desde la cocina y comentaban en voz baja.
«Ella tiene algo que calma», murmuró la señora Álvarez mientras colocaba tazas calientes sobre la mesa. En uno de los ejercicios, Elena pidió a los niños que escribieran una carta a un ser querido. Matías trazó líneas torpes y al terminar la escondió en su bolsillo como si fuera un tesoro. Estas escenas de rutina construyeron confianza. Elena no solo enseñaba letras, enseñaba a nombrar sentimientos. El pasado de Elena, sin embargo, era una sombra que la acompañaba con cortesía. Había perdido temprano a su padre, un zapatero que le enseñó a cuidar las cosas pequeñas. Su madre, enferma de pulmonía crónica, vivía en una pensión al borde de la ciudad. Elena había cuidado de su padre en sus últimos años, aprendiendo a mover camas, a leer recetas médicas y a contar monedas en noches de desvelo. Esa experiencia la hizo paciente y práctica. Antes de unirse a la mansión Valdés, había trabajado en una pequeña escuela donde aprendió a leer los rostros infantiles, a interpretar el silencio de un niño que no quiere hablar. En 3 pasajes cortos que ella misma llevaba en su memoria, recordaba las manos callosas de su padre, el olor a cuero del taller, la voz de su madre recortando canciones. Esos recuerdos la sostenían y la impulsaban a ser una institutriz que no solo instruía, sino que curaba con la rutina. No llevaba joyas, llevaba un broche de latón que perteneció a su madre. Y una vez por semana, en su cuarto estrecho, abría la valija para mirar una fotografía gastada, como si, al mirarla, cosechara fuerzas. Por otro lado, doña Beatriz Montealegre, la antagonista social, tenía sus argumentos y heridas. Era una mujer de 55 años, viuda de la rama más conservadora de la familia, con una idea férrea de honor y ruina social. Su propio marido había caído en desgracia por un escándalo de negocios años atrás, y desde entonces Beatriz vivía gobernada por el miedo a la pobreza disfrazado en etiqueta. Controlaba el mobiliario de la casa y las alianzas sociales con una precisión de cirujana. Su credo era la reputación. Los Valdés debían conservar una apariencia impoluta, y cualquier elemento extraño que la perturbara debía ser expulsado o corregido. De joven, había amado a un hombre que eligió la aventura por sobre la seguridad, y la traición la hizo cerrar el corazón detrás de un jardín de adoquines. De ahí su rigor y su habilidad para contar historias que mataban reputaciones sin levantar la voz. Beatriz vio en Elena un elemento desestabilizador. Una joven sin apellido, con manos que tocaban sin pedir permiso, que movía las fibras de la casa con ternura. Su antagonismo no era solo moral, era un miedo que se expresaba en frases cortas y miradas que podían pudrir la confianza. La relación entre Elena y don Alejandro cambió primero en gestos pequeños. Él comenzó a quedarse un poco más en la sala donde ella leía en voz alta las historias que inventaba para los niños. Fingía trabajo, pero alejaba la mirada de las cuentas y la dirigía a la manera en que la joven acariciaba el lomo de un libro. Una tarde, en el invernadero, don Alejandro encontró a Elena regando las lilas marchitas. El vapor de la tierra húmeda se mezcló con su perfume, y por primera vez en años su rostro se relajó. No sabía que alguien pudiera cuidar así de lo que ya no vive, dijo él sin mirar. Las plantas recuerdan a quien las riega, respondió ella. Hubo una pausa cargada de cosas no dichas. El olor del agua en sus manos, el ruido de los guantes al frotar hojas, el canto lejano de un pájaro que parecía hacer de mediador. Los diálogos entre ambos se volvieron breves y cargados de subtexto. «Usted no toma té», comentó Elena un día mientras colocaba 2 tazas en la mesa. «No he tenido ganas», replicó él. «Las ganas vienen con las cosas pequeñas», dijo ella, poniendo una cucharita sobre la mesa. En ese intercambio, la mansión pareció inclinarse hacia una posibilidad de calor. Pero el tejido social de la casa era frágil y pronto aparecieron los primeros signos de conflicto. Doña Beatriz empezó a sembrar insinuaciones en los salones de la alta sociedad, que una institutriz podría ser una usurpadora de afectos, que jóvenes sin nombre pueden manejar secretos, que los viudos no deben dejarse llevar por impulsos. En una cena formal, ella susurró a una amiga que las limpiezas de ciertos legados podían implicar gastos imprevistos. Las palabras se convirtieron en cuchillos que llegaron al despacho del abogado señor Herrera.
Un rumor bien plantado puede dar fruto, dijo Beatriz en voz baja, y sus oyentes sonrieron como si compartieran un secreto malvado. Entre los criados también circularon murmullos. Algunos aprobaban la nueva calidez que la institutriz traía, otros, como Julián, recordaban las reglas de la casa y miraban con desconfianza la facilidad con la que Elena hablaba con los niños. Surgieron celos pequeños, de esos que se alimentan de silencios. La mirada de Clara, amiga íntima de la familia, que observaba con distanciamiento. El comentario de la vecina, señora Ortega, que ofrecía una beca para una escuela si la familia se mostraba prudente. La tensión social creció en piezas invisibles. Uno de los momentos más delicados llegó en una tarde de obras. Un paquete con documentos fue hallado por accidente en la mesa del despacho. Dentro, una carta sin sello y el testamento provisional con anotaciones. La carta, escrita con mano temblorosa, hablaba de un amor no consumado, de una promesa incumplida y de una herencia que, según unas líneas, debía destinarse a fines de beneficencia. Alguien dejó la carta a la vista y el rumor se extendió como un incendio silencioso. En la sala principal, doña Beatriz se levantó y, con un tono que no dejaba lugar a réplica, sugirió que la institutriz había plantado la carta para provocar simpatía. Elena fue llamada al centro de miradas. La acusación pesó como un manto. ¿Qué tenía Elena en su habitación?, preguntó Beatriz con la convicción de la que dicta sentencia. Nada que no debiera, respondió la joven, y la voz le tembló. Los diálogos en esa escena fueron largos y tensos. Julián defendía el orden, Herrera mediaba con palabras de ley, don Alejandro parecía ausente. La comunidad se dividió por susurros, la palabra escándalo flotó en los pasillos, como una mosca persistente. Este fue el primer gran clímax social. La posibilidad de expulsión se convirtió en amenaza evidente. En los días que siguieron al hallazgo, la casa decayó en ánimo. Los niños sintieron la fricción en el aire como una corriente fría. Matías dejó de tocar el piano, Isabel soltó sus puntillas y Tomás se volvió callado. Elena, acusada de manipulación, soportó la hostilidad con la cabeza erguida, pero con el corazón hecho jirones. En su cuarto, la joven escribió una carta que nunca pensó enviar. Contaba la verdad de sus actos, el motivo de haber movido el retrato cubierto por curiosidad, la forma en que encontró las lilas en el invernadero y las regó sin saber el resto. Esa carta, sin embargo, no fue suficiente para aquietar las voces. Era la palabra de una joven contra la maquinaria social que sabía fabricar pruebas. Beatriz organizó una asamblea con personas influyentes y propuso que Elena debía partir de la mansión por el bien del decoro. En esa asamblea los diálogos fueron afilados. «No podemos permitir un precedente», dijo Beatriz. «Es una enseñante, no una conspiradora», replicó la señora Ortega. «La tranquilidad de los niños está en riesgo», afirmó Clara con voz contenida. El veredicto social estaba a punto de dictarse. El momento de tensión pública se prolongó durante una mañana de verano húmedo. Se organizó una pequeña recepción en la que, frente a vecinos y benefactores, se le pidió a Elena que diera cuentas de sus acciones. Ella, con las manos limpias de trabajar y la voz baja, explicó lo que había hecho, que había encontrado el retrato cubierto y la carta, que no había malicia en sus actos, que solo había buscado consuelo en el invernadero. Sus palabras chocaron contra la muralla de sospechas. Don Alejandro, sorprendido por la intensidad de las acusaciones, habló en un tono que nadie le había escuchado. «Esto no será juzgado por chismes», dijo. «Habrá una investigación y yo haré que se respete la verdad». Estas palabras fueron seguidas por un procedimiento legal breve y claro. Se consultó al abogado, se registraron testimonios y se pidió un inventario de objetos encontrados. La descripción técnica de esos pasos fue simple: acta, firma, inventario de la sala y declaración de testigos. Todo ello con un sello de neutralidad que buscaba contener el rumor. Pero el ruido era más fuerte que la formalidad. El escándalo reventó como una copa que se rompe contra la piedra. Tras la recepción, la casa se partió en miradas. Elena empaquetó su ropa mecánicamente,
Pero no se fue. En la soledad de su cuarto, recordó la lección más antigua de su padre. Si te acusan, responde con actos. En esa noche, una enfermedad menor se apoderó de don Alejandro, una fiebre que no era solo corporal, sino la fiebre de la conciencia que se encendía tarde. Sus manos, que siempre habían sido de cuentas y contratos, comenzaron a buscar la suavidad de una voz que lo sostenía. Mientras tanto, la tensión alcanzó un ápice cuando alguien robó del despacho un medallón que pertenecía a la difunta señora Valdés. El medallón apareció luego en una caja que, según rumores, había estado en poder de Elena. La acusación se volvió casi física, su expulsión parecía inminente. En ese periodo oscuro, Elena se refugió en la quietud del invernadero y, entre lilas y azaleas, escribió un diario en el que ancló sus sentimientos. La tristeza, el temor de perder su piso de gracia, el deseo de que la verdad emergiera. La ausencia de Elena empezó a enseñar lecciones a quienes la habían desacreditado. Los niños, privados de sus cuentos, comenzaron a mostrar rabietas y dolores nocturnos. Matías perdió el aliento al recordar la dulzura de la mujer que repetía su nombre hasta que lo volvía suyo. El mayordomo, Julián, observó la degradación de las rutinas con horror. La casa, que antes sonaba con pasos regados, ahora parecía una garganta seca. Don Alejandro, que había dejado las decisiones a otros por orgullo, recibió una carta del abogado Herrera que le recordó su deber moral con respecto al testamento y a la beneficencia prevista por la difunta. En la carta se sugería una auditoría del fondo destinado a la escuela que la señora Valdés quería fundar. Aquí apareció un procedimiento técnico que clarificó la situación: revisión de cuentas, cotejo de sellos y firma notarial. Esa explicación legal, breve y clínica, dio a don Alejandro la calma suficiente para decidir enfrentar los hechos. Entendió que la pérdida de Elena significaría algo más que una institutriz menos, sería la pérdida de una posibilidad de redención pública. Un día de otoño templado, don Alejandro apareció en la sala pública de la mansión en una ceremonia improvisada y tomó la palabra. Ante la familia presente, vecinos y personal, habló con voz clara, describiendo la verdad que había descubierto. Que la carta encontrada no había sido plantada por Elena, sino que había sido una correspondencia entre su esposa y un confidente que pedía que parte de su fortuna fuese destinada a la beneficencia. El retrato cubierto fue descubierto por curiosidad y no por conspiración. El medallón, perdido por descuido, había sido encontrado finalmente en un lugar que demostraba la inofensividad del hecho. Las palabras de don Alejandro tenían un peso que no solo era su propio orgullo, sino la voluntad de reparar. «He fallado en proteger lo que es bueno», dijo. «Esta casa debe ser un refugio, no una prisión de rumores». En la sala, algunos aplaudieron con rigidez, otros, como doña Beatriz, mantuvieron la frente fruncida. Clara, que había contemplado desde lejos, dijo una frase que llenó el silencio. «La ternura tiene razones que los bienes no alcanzan a explicar». Ese fue el instante en que la opinión pública empezó a girar. El gesto público de don Alejandro no fue solo palabras, vino acompañado de acciones concretas. Se convocó una pequeña audiencia en la que se leyó el testamento definitivo de la difunta, donde se explicitaba la creación de una escuela para niños del barrio y la designación de un administrador independiente para vigilar los fondos. La lectura pública tuvo el efecto de una lluvia que limpia. La comunidad comenzó a entender la intención de la difunta y la necesidad de reparar. En la reunión, el abogado Herrera explicó los pasos legales: inscripción del testamento en registros, nominación de la Junta de Beneficencia y creación de un fondo fiduciario bajo supervisión notarial. Esta explicación técnica, precisa y corta, alivió a los presentes. Las voces que antes clamaban por la expulsión de Elena ahora discutían la forma en que la escuela sería fundada y quiénes aportarían muebles y libros. Rafael, el jardinero, propuso que el invernadero sirviera de aula experimental para el aprendizaje de botánica. La señora Álvarez ofreció cocinar para los niños y la señora Ortega donó una mesa de lectura. Los pequeños gestos se convirtieron en un acto de comunidad. La restitución social fue lenta y contenida. Don Alejandro pidió públicamente perdón a Elena, no con palabras vacías, sino con una oferta concreta.
Pediría a la comunidad que participara en la fundación de la escuela y propondría a Elena como maestra fundadora, con sueldo digno y posibilidad de estudio. En la plaza, frente a vecinos y a quienes habían dicho palabras duras, la joven habló brevemente. «Solo quise cuidar», dijo, y su voz tuvo la facilidad de quien había aprendido a sostenerse con la verdad. El momento fue casi místico. Niños que habían perdido la calma volvieron a jugar entre las fuentes de la mansión y los adultos, obligados a mirar, aplaudieron con manos tibias. Doña Beatriz, herida en su orgullo, se retractó en parte. Su silencio fue más elocuente que su palabra. En la casa, el retrato cubierto fue descubierto solemnemente. La imagen de la difunta sonriente, con las manos sobre un libro, se reveló y limpió la atmósfera. Fue un acto simbólico que selló la restauración. Hubo 3 momentos de tensión que alargaron el hilo narrativo, cada uno de ellos con su propia gravedad. El primero fue la acusación pública en la recepción, donde Elena estuvo a punto de ser expulsada. La sala vibró con la posibilidad de injusticia, y la joven se quedó sola frente a las miradas. El segundo fue el robo del medallón, que generó sospechas que amenazaron con destruir reputaciones. El rumor se volvió viral en la pequeña sociedad y produjo noches de insomnio. El tercero fue la lectura del testamento y la decisión de don Alejandro de actuar públicamente, un momento que podría haber consolidado la humillación o la reparación. Fue, finalmente, la ocasión de la restauración. Cada uno de estos episodios se prolongó en cadenas de diálogos, silencios y reacciones físicas. Manos que temblaban, tazas que caían, puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Esos episodios sirvieron para mostrar no solo la fragilidad de la reputación, sino el poder de la acción para revertirla. La reconstrucción también incluyó decisiones prácticas. Se llevó a cabo una auditoría de las cuentas de la fundación que la señora Valdés había dejado. El proceso legal fue documentado. Revisión de libros contables, cotejo de firmas, firma de actas notariadas y la designación de un administrador independiente. Esta exposición técnica funcionó como puente entre la emoción y la justicia. Dio cauce a la voluntad de la difunta y proporcionó transparencia. Además, se creó un reglamento para la escuela que estipulaba admisiones, horarios y el mantenimiento del invernadero como aula viva. Todo ello calmó a los contribuyentes y facilitó donaciones concretas. La conclusión de los eventos trajo consigo cambios concretos en la mansión y en los corazones. La escuela abrió sus puertas en un ala que antes había sido depósito, con mesas donadas por la señora Ortega, libros aportados por el club de lectura y un pequeño jardín para que los niños aprendieran botánica. Elena fue nombrada maestra con un contrato estable y una habitación junto al invernadero para poder vigilar las plantas que ahora servían de ejemplo en las lecciones. Don Alejandro, que había aprendido a no medir solo por números, comenzó a organizar patronatos y a destinar parte de sus beneficios a becas. Su figura se suavizó en el retrato social. La mansión dejó de ser únicamente un lugar de duelo para convertirse en un espacio donde la voz de los niños era escuchada. Las lilas, replantadas y cuidadas, se convirtieron en símbolo de la casa. Cada primavera, una tanda de lilas se plantaba en memoria de la difunta y en celebración de la escuela. El epílogo se prolongó en 3 momentos que mostraron el legado y la continuidad. Un mes después de la reconciliación, la escuela abrió con primera matrícula y una ceremonia íntima. Los padres del barrio llevaron panes y flores, y la comunidad se reunió alrededor de una mesa grande. Elena caminó entre mesas con una bata sencilla, dando la bienvenida a los niños y leyendo una breve carta que explicaba el propósito de la institución. Su voz fue clara y contenida. La sala olía a tiza y a pan, y los niños trajeron pequeños regalos hechos a mano para la maestra. Don Alejandro, presente, observó cómo su fortuna empezaba a tener un rostro humano, porque, por primera vez, vio la manera en que los recursos podían convertirse en esperanza. Fue un día de sonrisas que borró el polvo de semanas de sospecha. 3 meses después, la escuela cumplió su primer trimestre y los resultados eran palpables. Matías mejoró en lectura y comenzó a liderar juegos con los más pequeños.
Isabel recitó un poema en la celebración de otoño. Tomás dejó de hacer preguntas que lo hacían permanecer despierto por las noches. La comunidad aportó libros y hasta el club local organizó una colecta para comprar material didáctico. Don Alejandro instituyó una beca para niños con talento y Elena recibió una carta de agradecimiento firmada por varios padres. La relación entre Elena y don Alejandro, aún cautelosa, evolucionó hacia una confianza sincera. Compartían ahora charlas sobre pedagogía y botánica en el invernadero, y las miradas eran más suaves, menos formales. Beatriz, moderando su postura, donó una suma para un nuevo set de mesas, gesto que fue recibido con sorpresa y alivio por muchos. 6 meses después, la transformación se había consolidado. La escuela funcionaba con normalidad y la mansión celebró su primer aniversario de la fundación con una ceremonia en la que se plantaron nuevas lilas en el jardín central. Niños del vecindario, antiguos empleados y vecinos participaron en una procesión de manos llenas de tierra y agua. Don Alejandro y Elena colocaron juntos la última planta. El gesto fue un pacto público que simbolizaba la unión entre responsabilidad y ternura. En la escuela se instituyó un programa de becas anuales y el invernadero se convirtió en aula experimental donde se enseñaba el ciclo de las plantas. Los rumores que una vez amenazaron con destruir vidas se volvieron materia de conversación distante. Algunos aún murmuraban, pero la mayoría reconocía que la acción había limpiado la casa. La comunidad, que había presenciado la metamorfosis, ahora contaba la historia como un ejemplo de redención y cuidado. Al final, la mansión no volvió a ser exactamente la misma. Las paredes habían aprendido una lección sobre el peligro de las voces que no escuchan y sobre la fuerza de los hechos. La escuela que nació de un testamento cumplido y de una defensa pública dejó un legado tangible. Niños que aprendían a leer, un invernadero que enseñaba vidas, fondos que sostenían becas. Don Alejandro no solo había recuperado la serenidad, sino que había transformado su fortuna en un instrumento de reparación. Elena, que una vez llegó con una valija y un broche de latón, siguió enseñando, y con el tiempo eligió quedarse porque encontró en la labor una casa que ahora la quería de vuelta. La última imagen fue la de las lilas en primavera, abiertas y tímidas, llevando en su perfume el eco de una casa que aprendió a perdonar. Si esta historia te conmovió, escribe lilas en los comentarios y suscríbete para más relatos de segundas primaveras. Nos vemos en la próxima historia, cuando otra flor esté lista para florecer.